Señor, queremos darte muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de tener la palabra, tu palabra, en nuestro idioma y tener libertad para poder estudiarla. Gracias, Señor, también que tú has provisto para que algunos de nosotros, Señor, podamos estudiar y profundizar más para poder ayudar a otros, sabiendo, Señor, que tú eres nuestro Maestro y que todos tenemos que aprender de ti. Señor, te pedimos que nos des un corazón humilde, un corazón dispuesto, y también que tú nos ayudes, Señor. Quizás muchos, Señor, puedan tener diferentes preocupaciones, las preocupaciones de la vida. Podemos tener un corazón inquieto, Señor, una mente ocupada en muchas cosas. Te pedimos que tú nos ayudes y que podamos descansar en ti, aprovechar tu palabra, poder profundizar, gozarnos en ella, aprender más de ti, Señor, conocerte más, para amarte como tú te mereces. Así que dejamos este tiempo en tus manos. Líbranos de cualquier mala interpretación, llévanos a toda verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de Hechos y estamos, el domingo pasado, Hechos 15 y ahora estamos en Hechos 16. ¿Sí? Solo a modo de repaso, estamos en el segundo viaje misionero de Pablo. ¿Sí? Tuvo un primer viaje, ahora tiene un segundo viaje, más o menos entre los años 49 al 52 después de Cristo. Eso para ubicarnos un poquito, ¿sí? Pablo y Bernabé deciden visitar las comunidades fundadas en el primer viaje para ver cómo siguen. ¿Sí? Las habían fundado, habían comenzado iglesias, querían saber cómo estaban, querían animarlos en la fe. Bernabé quiere llevar con ellos a su sobrino Juan Marcos, pero Pablo se opone porque en el primer viaje los había abandonado. Entonces acá, ya en los comienzos de la iglesia, hay algunos conflictos, ¿no? Entonces Pablo dice no, que nos abandonó, no nos conviene. Entonces Bernabé, que su nombre es Consolación, que es una persona más así de arreglar los problemas, que no vamos a llevarlo. Entonces no se pudieron poner de acuerdo. Entonces, ¿cuál fue la solución a la que llegaron? Bueno, discuten y acuerdan dividir las comunidades a visitar en dos partes, haciendo la visita por separado. Bernabé parte con Marcos a Chipre y Pablo para Anatolia. Se busca un nuevo compañero y elige a Silas, uno de los judeocristianos de Jerusalén, que vino con ellos como testigo de lo acordado en la asamblea. ¿Sí? ¿Se acuerdan en Hechos 15 que habían hecho un concilio a ver cómo manejaban el judaísmo y las tradiciones de ley y demás? ¿Sí? Entonces hacen básicamente dos equipos misioneros, ¿no? Uno va por un lado y otro va para el otro para continuar con esa misión que tenían de visitar las iglesias. Entonces ahora sí, estamos en Hechos 16, un nuevo capítulo. Y vamos a ir, es un capítulo interesante, vamos a ir tranquilamente, vamos a ir viendo diferentes porciones y profundizando en ellas. ¿Sí? Los primeros 5 versículos vamos a leer. Dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pablo recorre Siria y Cilicia, consolidando las iglesias, y llegan a Derbe y a Listra. ¿Sí? Esto no es una clase de geografía, pero es para tener un poquito una idea más o menos de dónde están ubicados. ¿Sí? Entonces estamos por acá. Llegan, ¿no? Y conoce a un muchacho que luego va a tener cierto protagonismo. Es Timoteo. Es la primera vez que aparece, un joven. No sabemos mucho de él. Luego Pablo le va a escribir 2 cartas cuando él quede como pastor, ¿sí? Con un joven pastor frente a la iglesia de Éfeso. ¿Qué sabemos de Timoteo? Lo primero que sabemos es que su situación familiar no era la ideal. Su situación familiar no era la ideal. ¿Por qué? Porque su padre era griego
Entonces tenía obviamente una filosofía griega, creencias griegas, ¿no? Ustedes saben la filosofía griega muy diferente de lo que es el cristianismo, ¿no? Y tenía una mamá judía pero creyente en Cristo. Entonces era un matrimonio que tenía dos religiones, dos culturas, dos idiomas. Y si bien, por ejemplo, yo estoy casado con una extranjera y me gozo de eso y me encanta, aunque a veces no nos entendemos el español, pero en este caso hay creencias diferentes, ¿no? Lo ideal, ¿por qué digo una situación ideal? Lo ideal, obviamente, es estar casado con una persona que tiene tu misma fe, tu misma convicción, y poder, obviamente, criar a tus hijos en la misma fe. Pero por diferentes circunstancias acá no encontramos eso. Encontramos una mamá creyente y un papá que no es creyente. Obviamente me imagino que habrán tenido sus discrepancias, sus diferencias. No siempre debe haber sido fácil la convivencia. La Biblia no lo dice, no voy a hacer toda una doctrina de esto, estoy imaginando. Pero no es ideal estar casado con una persona que no tiene tu misma fe. De hecho la Biblia lo prohíbe, ¿no? Ahora, te puede encontrar, quizás te encuentra el Señor ya casado con una persona donde en un momento quizás tuvieron la misma fe, pero ahora vos abrazás el cristianismo y la otra persona no. Entonces tenés una situación que no es la ideal. Y eso es un poco lo que le pasaba a Timoteo. ¿Cómo está el griego, la palabra griega, hablando de su papá? Probablemente, posiblemente, su papá había fallecido. O sea que más allá de que tuviera otra fe, ya no estaba presente. Había fallecido, lamentablemente quizás no estaba a su lado. Entonces la situación no era la ideal. Sin embargo, se nos dice que Timoteo tenía buen testimonio. Y eso es algo muy interesante, porque muchas veces nosotros usamos nuestra situación familiar, que no es la ideal, como excusa para hacer el mal. Y hay muchas personas que muchas veces toman decisiones muy malas, porque mi papá hizo tal cosa, porque mi mamá hizo otra, porque mis padres tal cosa, porque vos no conoces a mis abuelos, no sabés de dónde vengo. Y hay un punto donde nosotros tenemos que ser honestos y reconocer que nosotros tomamos decisiones. Y hay un punto donde somos grandes. Obviamente que influye mucho la educación y los papás que tenés. O sea, como papás tenemos una gran responsabilidad frente a nuestros hijos, porque obviamente que los vamos a influenciar. Pero hay un punto donde nosotros tomamos nuestras decisiones. En la Biblia vamos a encontrar muchos casos donde hay padres muy malos e hijos muy devotos del Señor. Y por el contrario, vamos a encontrar padres que son muy devotos del Señor e hijos que no han seguido al Señor para nada y se han vuelto idólatras. Entonces hay un punto donde nosotros no podemos poner excusas, ¿no? Hay un punto donde ya tomamos nuestras decisiones. Y aunque la situación no sea la ideal, vos podés hacer las cosas bien. Como en el caso de Timoteo. Timoteo acá tenía probablemente más o menos unos 20 años. Como yo más o menos. Mentira. Unos 20 años, más o menos. ¿Sí? Era un jovencito. Con todas las mismas tentaciones que podemos tener, que puede tener un joven hoy en día. Sin embargo, tenía un buen testimonio. ¿Qué significa? Que la gente de afuera, no solo los cristianos, tenían una buena opinión de él. Tenían una buena conducta. Algo interesante es que él no tomó su situación familiar, sea cual sea, como una excusa para hacer lo malo. También vemos que Pablo se pone bajo la ley a causa de la gracia. ¿Qué significa esto? Fíjense, dice, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, él no estaba bajo la ley, Pablo, ni Timoteo tampoco. No tenía por qué circuncidarse para guardar la ley, porque ya no estaban bajo la ley. Sin embargo, a causa de los judíos, porque vamos a ver en este capítulo y en todos los capítulos vemos que qué es lo que hacía Pablo. Llegaba a una ciudad y lo primero que hacía era visitar la sinagoga, donde se reunían los judíos o la congregación de judíos. Era como era el puntapié inicial. Vamos primero a lo que conocemos y después a los gentiles, porque si iban primero los gentiles, los judíos no lo iban a aceptar. Entonces, sabiendo que él iba a encontrar muchos judíos y que sabían, o que iban a saber que el padre de Timoteo era griego y que no estaba circuncidado, eso le iba a jugar en contra y iba a ser un gran problema. Entonces, a pesar de que Pablo y Timoteo no estaban bajo la ley,
se ponen bajo la ley para poder predicar la gracia. Y eso es muy interesante. Porque muchas veces nosotros en el nombre de la libertad y en el nombre de la gracia nos volvemos rebeldes y lo que hacemos es tener disensiones con los demás. Cuando hay momentos donde a veces no vale la pena discutir por ciertas cosas, ¿no? Para poder predicar la gracia, ¿sí? Él que tenía una abuela y una mamá que hicieron un muy buen trabajo. Entonces, independientemente de cuál sea la situación familiar, nunca debemos de menospreciar el poder de una abuela que ora, de una mamá que ora, o de una abuela, una mamá, un papá, un tío, ¿no? Que conoce las Escrituras y que enseñan las Escrituras. Entonces, independientemente de cuál sea tu situación, ¿no? Si estás casado, capaz que tu pareja no es cristiano, capaz que venís de familia que no es cristiana, pero tenés la posibilidad de hacer las cosas bien. Y ahora vamos a ver acá cómo una abuela y una mamá marcaron la vida de este joven que perfectamente se podría haber criado como un griego, creciendo en la filosofía griega, en la mitología griega y con su mente greco-romana. Sin embargo, es un misionero, es un pastor, es un joven con buen testimonio. Por ejemplo, en 2 Timoteo, carta que Pablo le escribe a Timoteo, la segunda carta, en el 1:5 dice: traigo a la memoria tu fe sincera, le está hablando Timoteo, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De esto estoy convencido. Entonces, fíjense que Pablo, ¿qué habla? Dice, la fe que tenés vos, esta fe animó a tu abuela y esta fe animó a tu mamá. En otras palabras, la misma fe que tenía la abuela y la mamá se supieron pasar a Timoteo. ¿La fe es personal? Sí, es personal. No es que Dios tiene nietos, ¿no? Timoteo tuvo que tomar un paso y poner su fe en Cristo. Pero él aprendió con su abuela y con su mamá. Entonces, papá o mamá o hermano, vos podés marcar la diferencia en la vida de los chiquitos que están a tu alrededor. Vos podés marcar la diferencia en la vida de tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio. Obviamente que la influencia que tiene una mamá o un papá es mayor que la quizás un compañero de trabajo. Pero no menosprecies la fe que vos podés transmitir y enseñarle a un chiquito. En 2 Timoteo 3, 14 al 17 dice: pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Este pasaje, el 3:16, que es tan conocido que nosotros lo citamos, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Fíjense en el contexto que está. Está en un contexto de familia, donde Pablo le dice a Timoteo: vos sabés quién te enseñó. No fue el apóstol Pablo, no fue de Jesús directamente, fue tu abuelita y tu mamá. Desde chiquito te enseñaron las Escrituras. Me imagino que habrán orado por él, le habrán estado ahí aconsejando, porque le pasaron esa fe. Entonces, no menosprecies la fe que vos puedes pasar y tampoco menosprecies lo que quizás otras personas han hecho por vos. ¿Sí? Sé que conozco algunos casos donde quizás la mamá o el papá te han pasado la fe que hoy en día tenés. Sí es personal la fe, pero sí es algo que se transmite también en la familia. Desde chiquitos hay las Escrituras. Las Escrituras. Hoy en día los niños, nosotros a veces ponemos un montón de programas y cosas y actividades, pero no les enseñamos las Escrituras. Y los niños tienen la capacidad de aprender las Escrituras. Si me acompañan, vamos a leer unos versículos más adelante, del 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió.
Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie y rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vino la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Este es un pasaje muy interesante. Acá tenemos un equipo misionero. Habían tenido una discusión, se armaron dos equipos misioneros para hacer la obra. Estamos hablando del apóstol Pablo, está ahora el súper chico Timoteo, ¿verdad? Está Silas, se está sumando Lucas, por eso ya habla en plural, ¿verdad? Que está escribiendo el libro de Hechos, ya está ahí con ellos. Tremendo equipo misionero. Y quieren ir a compartir el Evangelio y quieren ir a animar a las iglesias. Entonces dicen: vamos para Asia. ¿Saben a dónde querían ir? Lo que hoy en día sería Turquía. Imagínate que hoy en día yo quiero ir a Turquía a compartir del Señor. Qué lindo sería, ¿no? Que tengamos ese deseo de ir a otro lugar a compartir las buenas noticias del Señor, un lugar donde no hay casi ni cristianismo. Sin embargo, si no leí mal, el Espíritu Santo les prohíbe ir. Eso, ¿cómo? Si la Biblia, mira, Pablo le escribió a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo. Pero acá vemos al Espíritu Santo que le prohíbe ir a cierto lugar. ¿Cómo entendemos eso? Y moverse con convicción. No estamos diciendo que esté mal. Está bien hacer planes. Pablo tenía un plan con su equipo. Vamos a ir a tal lugar. Y a lo largo de todo el libro de Hechos vamos a ver que él hace planes. Quiero ir a Roma, quiero ir a España, y hace planes y planifica y tiene convicción y se mueve. Pero vamos a ver en algunos momentos donde el Espíritu Santo le dice: no, gracias por planificar, muchas gracias, linda agenda, ¿no? Pero tengo un plan diferente. Y eso no significa que nosotros no podamos planear y que no podamos tener convicción y que tenemos que quedarnos quietos. A ver, cuando siento algo voy a compartir el Evangelio. No, la Biblia dice que nosotros tenemos que compartir el Evangelio, compartir nuestra fe, tenemos que orar, tenemos que llevar el Evangelio a los perdidos. Y muchas otras cosas más que como cristianos ya sabemos que tenemos que hacer. Pero Dios es siempre el que tiene la última palabra. Fíjense, pero el versículo 7, pero el Espíritu no se los permitió. No se los permitió. Por más que ellos quisieran, cuando Dios dice no, Dios dice no. Nosotros usamos normalmente la expresión las puertas que se cierran. Bueno, sí, hay veces que se cierran las puertas y por más que seas cerrajero no las podés abrir. Y hay veces que se abren puertas que vos no esperabas y ni sabías que estaban ahí y se abren. Entonces también tenemos que ser nosotros sensibles al Espíritu Santo de Dios y ser sensibles a su voluntad. El Espíritu Santo muchas veces no nos permitirá llevar adelante nuestros planes, y gracias a Dios que es así. Gracias a Dios que no me permite a mí hacer todas las cosas que se me ocurren, porque sería un problema. Gracias a Dios. Gracias a Dios que uno puede, sí, planificar y puede orar y puede estar animado y puede moverse, pero gracias a Dios que Dios también guía nuestros pasos. Y que Dios tiene momentos y tiene tiempos y tiene propósitos que van más allá de lo que nosotros a veces imaginamos o podemos ver. Gracias a Dios que es así. Me acuerdo cuando salí, la primera vez que salí como misionero, ya había planificado 7 años de mi vida. No así, pero todos 7 años que estaba, bueno, voy un año al barco en el cual fui. Después de los 5 años voy a estudiar a una universidad, después voy a juntar sustento y me voy al campo misionero. Y después fue todo muy diferente, ¿no? Me quedé 2 años en el barco, gracias a que extendí, conocí a mi esposa. Ahí mi esposa cautivó mi corazón, por así decirlo. Cambió mi plan, no fue mi esposa, ¿no? Pero Dios tenía otros planes y bueno, y después estudié en otro lugar y en 7 años estaba fuera como misionero, pero fue un camino muy diferente al que yo había planeado. Y gracias a Dios que es así. Gracias a Dios que es así. Gracias a Dios que Dios en su misericordia a veces cierra puertas y dice: no, por ahí no, tengo un plan mejor, diferente. Y nos guiará a su perfecta voluntad. Como lo hizo en el caso acá, Pablo recibió una visión, ¿verdad?, de un hombre macedonio, ¿no? Y Pablo entendió, no es a Turquía. Hay gran necesidad en Turquía, sin duda. Había en ese entonces, hay ahora. Pero Dios quiere que esté en otro lugar. Y hay muchas veces que en nuestra vida
se cierran puertas, por así decirlo, ¿verdad? Y no entendemos. Puede ser que una pareja que vos invertiste, si bueno, me voy a casar con esta persona y después no sale, un viaje misionero, después no sale, una carrera que se frustra, algo económico, hay muchos casos, muchas cosas que pasan. Y nosotros a veces no estamos atentos a las cosas de Dios y pensamos que la economía está mal, este país no sirve para nada, los políticos, y le echamos culpa a la gente y nos enojamos, cuando a veces tendríamos que ver también qué es lo que Dios está haciendo y confiar en que nuestra vida está en las manos de Dios. Pensar en esa gente que se perdió el vuelo, que después se estrelló con las Torres Gemelas, que hay varios casos, hay historias. Estarían re enojados, se lo perdieron por X motivo y no pudieron llegar. Y después, si hubieran estado en ese avión, ¿qué hubiera acontecido? Entonces, obviamente esto es un ejemplo un poco extremo, ¿no? Pero tenemos que confiar también en estar en las manos de Dios. No ser negligentes, planificar, orar, buscar la voluntad de Dios, pedir consejos, pedir sabiduría. Pero entender que hay veces que Dios nos va a cerrar puertas que nosotros entendemos que son buenas. Pero Dios tiene otros planes. Y gracias a Dios que es así. No te desesperes cuando las cosas no salen como estaban planeadas. No te desesperes cuando las cosas no salen como estaban planeadas. Una frase dice una vez, la escuché, ¿no? Si querés hacer reír a Dios, contale tus planes. Porque nosotros a veces tenemos unos planes que son maravillosos y Dios... en realidad yo sé un poquito más que vos. Confiar, ¿vale? Y a veces no vemos todo lo que hay por delante porque nos asustaríamos, ¿no? Pero Dios está obrando su perfecta voluntad en nuestra vida. Proverbios 16, del 1 al 4, dice perfectamente eso. El hombre propone, Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Esa gente que dice, pero esta gente tiene un llamado divino para molestarme, para sacarme paciencia. Bueno, sí, Dios lo creó también. Tiene un propósito. Uno propone, Dios dispone, ¿no? En nuestro entender todo nos parece correcto lo que estamos haciendo, ¿no? Pero es Dios quien conoce nuestros corazones, ¿no? Nuestros proyectos se van a cumplir. Fíjense, nuestros proyectos se van a cumplir ¿cuándo? Cuando estén en las manos del Señor. Entonces todas nuestras obras en las manos del Señor. Señor, quiero ir a Turquía. Ahora no. Quiero que vayas a Macedonia. Vamos a Macedonia. Porque Dios sabe más y Él es digno de nuestra confianza. Seguimos con la clase de geografía. Ahora se van a ir a Filipos. ¿Sí? Filipos ya es Europa. Troade está a unos 20 kilómetros al sur de la antigua Troya. Era una ciudad con puerto de mar que comunicaba Anatolia con Europa. Allí embarcan Pablo y sus compañeros hacia el puerto de Neápolis, donde desembarcan y continúan a pie hasta Filipos, que era una ciudad importante de Macedonia. En Filipos nace la primera comunidad cristiana europea. Si se hubieran ido a Turquía, capaz que no pasaba nada, ¿no? Obviamente no sabemos, ¿no? Dios está bajo control, pero podemos ver el propósito de Dios. Siguiendo su costumbre, el sábado va a la reunión de los judíos. No había muchos, por lo que tampoco habían podido construirse una sinagoga. Como antes de la oración tenían que purificarse con agua, se reunían junto a un riachuelo que hay al norte de la ciudad y allí se dirige Pablo. Para construir una sinagoga necesitabas 10 hombres jefes de familia, ¿sí? 10 esposos. Si no tenías eso, por más que tuvieras muchas mujeres o un hombre soltero, no tenías permitido construir una sinagoga. Entonces, si acá no había una sinagoga es porque no llegamos a tener 10 hombres de familia, ¿sí? Pero vamos a ver que las mujeres son muy importantes. Me acompañan al 11 al 24. Hechos 16 del 11 al 24. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos
hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino a salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hasta ahí la lectura. No podía ser todo tan color de rosa, ¿no? Estaban siendo guiados por Dios, estaban compartiendo el Evangelio, pero siempre se complica un poquito. Dios abre el corazón de las personas, ¿sí? Versículo 14, me gustaría que prestaran atención. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, la púrpura, las ropas que estaban teñidas de púrpura, eran muy caras, muy costosas. Muy posiblemente Lidia tenía una buena situación económica porque era vendedora de púrpura, por ende tenía una casa grande, amplia, donde después se empezó a reunir la iglesia, donde podía hospedar. Por eso les pidió: por favor, quédense conmigo, porque tenía una casa grande para hospedarlos. ¿Por qué? Tenía una buena economía. Entonces vemos como Dios obra también en diferentes tipos de personas. No es solamente para los pobres, no es solamente para los ricos, es todo tipo de personas con diferente educación, diferente trasfondo, diferente cultura. Tenemos un Timoteo que era medio judío, medio griego, tenemos a una persona de dinero, ¿verdad? Una mujer, y así vamos a ver que el Evangelio va llegando a toda persona. Pero lo que me llama la atención del versículo 14 es que esta vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios abrió su corazón, su entendimiento, para que pudiera estar atenta a lo que Pablo decía y pudiera recibir el Evangelio. Entonces Dios aún hoy sigue en esta tarea de abrir y tocar los corazones, de abrir los ojos que están cegados por Satanás y de obrar en nuestros corazones. Si Dios no tuviera el poder de obrar en los corazones, ¿para qué vamos a predicar? ¿Para qué vamos a orar por alguien? Si en la naturaleza nadie busca a Dios, todos estamos muertos en delitos y pecados, pero confiamos en que Dios tiene el poder para obrar y tocar un corazón. Por eso podemos orar y clamar, y por eso podemos predicar, sabiendo que si es la voluntad de Dios, Dios va a abrir ese corazón. Lucas 24:45 dice: entonces les abrió la mente para que comprendiesen las Escrituras. Es Dios quien abre la mente. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículos más adelante lo vuelve a repetir, ¿no? Es Dios que tiene que obrar, por eso nosotros podemos confiar en Dios y clamar a Dios y confiar en que Él tiene esa capacidad. Si vemos en el versículo 16 en adelante, vamos a ver que sufrieron oposición. En el versículo 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esto de los adivinos causaba buena ganancia antes, sigue causando buena ganancia ahora.
pero es algo que a Dios le sigue sin gustar. Entonces, aunque parecía que venía todo color de rosas y bueno, Dios estaba obrando y daba crecimiento y las personas estaban escuchando y convirtiendo, vemos que sufren oposición espiritual. Dice Efesios 6 que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Y el hecho de que nosotros, por lo menos nuestra línea de iglesia, no hagamos un énfasis desmedido en la guerra espiritual, que no hay que hacer ningún énfasis desmedido en ningún tema, obviamente, no significa que no exista. Y a veces nosotros olvidamos también que esa lucha espiritual es real y que existe oposición. Era el apóstol Pablo, o sea, más autoridad, más Biblia que él, más ministerio, más usado, más dones que él, no vamos a encontrar. Y sin embargo sufrió esta oposición espiritual, donde hasta lo sacó un poco, ¿no? Tuvo que reprender el espíritu la dejó a la persona, y dejó a los dueños sin ganancias. Y ustedes saben que no hay nada peor que el amor al dinero, es raíz de todos los males. Entonces estas personas, viendo que se les había acabado el negocio de esta adivinación satánica, sufrieron también físicamente injusticias. Este equipo misionero, versículo 24. Dice el versículo 24, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea que sin juicio, sin escucharlo, sin ver qué es lo que tenían para decir, escuchar esta parte, simplemente y sin saber que Pablo era romano también, por eso se podrían meter en problemas, porque Pablo también era romano, no era solamente judío, los metieron al fondo de la cárcel, donde hay más seguro. Pero no solo eso, sino también que el carcelero aseguró sus pies en el cepo. ¿Y qué es el cepo? Bueno, el cepo era algo que te estiraba los pies más de lo que vos podías soportar. Entonces el preso, en este caso vamos a hablar de Pablo, con sus compañeros de equipo, estaba sufriendo constantemente calambres durante toda la noche. Y ahora vamos a ver el versículo 25, no se adelanten, ahora lo vamos a ver, que no se adelanten, les dije, ya se todos mirando. Ahora vamos a ver qué estaba haciendo Pablo. Nosotros pensamos que, ay, qué hombre de fe, ¿viste? Que estaba ahí pasándola casi bien. No, estaba con este cepo que estaba estirando sus piernas, ¿sí? Que estaba acalambrando, se estaba sufriendo, tenía dolor, ¿no? Y estaba en un lugar, bueno, frío, oscuro, que no era para nada disfrutable. ¿Y por qué? Por servir al Señor. Entonces, nosotros como cristianos no estamos libres de pruebas y de desafíos y de dificultades y de injusticias. Porque acá vemos que la iglesia comenzando y los misioneros, hombres de Dios, sufriendo injusticias. Hechos 16, 25 al 40. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, todos estamos acá. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y vinieron y les rogaron y
y sacándole les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos les consolaron y se fueron. Acá tenemos a Pablo y Silas, como les dije, estaban en un cepo, con las piernas estiradas, en dolor, acalambrados, en un ambiente bastante inhóspito, y encontramos el versículo 25. Por eso, ay, qué espiritual están cantando, no tenemos que pensar en qué situación estaban. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea que no estaban cantando bajito, no es que estaban cantando ay, libertad. No, estaban cantando y orando en voz alta, aparentemente con gozo, con tranquilidad, y los demás presos los oían. ¿Están locos estos? ¿No les duele el cepo? ¿Qué está pasando? No pierden el gozo ni dejan de lado su relación con Dios aún en la hora más difícil. Ninguno de nosotros está libre de pasar por un momento difícil. Hace 2 o 3 semanas, cuando viajé a Uruguay, no sabía si iba a volver a ver a mi papá. Y después estuve, 2 semanas en UTI, como dice acá en Paraguay, cuidados intensivos, sin saber cuál iba a pasar. Cuando sale y hablo con él, no me conoce. Y son momentos difíciles, es una hora difícil. Pero es en ese momento de mayor oscuridad donde uno tiene que recordar lo que muy claramente ha dicho Dios en su palabra. Y confiar en Él y agarrarse de Él. Nosotros tendemos a hacer lo contrario. En los momentos más difíciles es cuando soltamos todo. No queremos saber de nada, ni a la iglesia venimos, no oramos, no leemos la Biblia. Y parece que con nuestras fuerzas queremos reponernos hasta que en un momento me siento mejor y empiezo a caminar con el Señor nuevamente. Cuando es todo lo contrario. Acá Pablo y Silas, en los peores momentos de su vida, están orando y cantando y clamando al Señor, porque no perdieron ni el gozo es la alegría que va más allá de las circunstancias. Vos podés estar triste, pero el gozo va más allá de las circunstancias. Y no perdieron su relación con Dios. Y creo que es una hermosa enseñanza para nosotros. Fíjense el carcelero, en los versículos 27 al 30, pasa del momento más oscuro de su vida a la luz admirable. ¿Por qué digo esto? Fíjense en el versículo 27. Pasa este terremoto, ¿no? Que tiene algo sobrenatural, porque un terremoto obviamente puede ser que se abran las puertas, se caiga, pero se cayeron todas las cadenas, ¿verdad? O sea, fue una liberación. Versículo 27 dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Un soldado romano, un guardia romano, pagaba con su propia vida que se le escapara un preso. Era una vergüenza, algo que no podía pasar, y entonces perdía toda dignidad. Entonces, si se le escapaba un preso, tenía que morir indefectiblemente. Pero esa muerte iba a ser pública, iba a pasar vergüenza, iba a ser dolorosa. Entonces, ve que se abrieron las puertas y se fueron los presos, me mato acá mejor y cortamos con esto. Por eso Pablo se apresura a gritarle: no, estamos todos acá. Yo me imagino el tipo ese ya con la espada a punto de matarse. ¿Cómo están acá? ¿Qué pasa? ¿Cómo que los presos están acá? 28, más Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, no se pierdan esta situación. Él está con una espada a punto de matarse, de quitarse la vida. Él tenía familia, ¿verdad? Después toda la familia se convirtió. Él iba a dejar una familia sin esposa, él estaba a punto de morir. En un segundo se le habrá pasado todo el mundo, tendría vergüenza, todo, me van a matar, ¿qué hago? Y agarra la espada para matarse, y en un segundo, cuando se da cuenta que todos están adentro, él entra temblando y se da cuenta que los presos están todos ahí, y lo primero que pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque él vio algo de Dios ahí, sin duda, obviamente tuvo que haber visto algo de Dios, algo diferente en estos presos, que quizás había escuchado cantar y orar, y que estaban ahí. Cualquier preso se hubiera escapado, injustamente estaban presos, se podrían haber escapado, pero estaban ahí. Él vio algo diferente, y obviamente, movido por Dios, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Entonces pasó del momento más oscuro a la luz admirable, de la muerte literal a la vida eterna. Entonces nosotros no debemos de menospreciar también que aún cuando estemos en el pozo más oscuro y más bajo, también podemos estar a un segundo de quizás estar en un momento glorioso, ¿no? La gran diferencia la marca el Señor. El Señor Jesús marcó la diferencia en la vida de este carcelero. Fíjense la respuesta de Pablo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y acá está la esencia del Evangelio. Creer en el Señor Jesucristo. Le podría haber dicho muchas cosas, ¿no? Bueno, mira, hay una iglesia acá en Barrio Boquerón muy linda, hay unos cuantos extranjeros, vos puedes ir ahí. No, creer en el Señor Jesucristo. No, porque hay doctrinas difíciles y otras, y hay, bueno, hay creer en el Señor Jesucristo. Y a veces nosotros hemos perdido también un poco esa esencia del Evangelio, ¿no? A veces la complicamos mucho. Creer en el Señor Jesucristo significa mucho, ¿no? No es un creer intelectual, lo sabemos, los demonios también creen. Pero no debemos de perder tampoco esta gracia del Señor, ¿no? Creer en el Señor Jesucristo. Creer en lo que hizo, en lo que dijo. Créelo, poné tu confianza en Él y serás salvo. Tú y tu casa. Este es un pasaje que ha sido muy mal interpretado a veces, porque Pablo está usando como un proverbio de sabiduría, ¿no? Dice, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La palabra en griego es oikos, ¿no? Que se traduce como casa. Básicamente le está diciendo, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y aquellos que te escuchen, los que están a tu alrededor. Es lo que normalmente, generalmente pasa. Por eso se llaman proverbios de sabiduría. Los proverbios no son leyes. Cría niño, la palabra, cuando sea grande, no se apartará. Generalmente no se apartará. No es una ley firmada, ¿se entiende? No es que hay una promesa que si yo soy salvo, entonces toda mi familia en mi casa va a ser salvo. Porque sabemos que no es la realidad. La mayoría de nuestras casas no son salvas, la mayoría de las personas. Entonces no estamos enojados con el Señor porque no entendemos cómo funcionan sus promesas. No, es un proverbio de sabiduría. Cree en el Señor Jesucristo y van a ser salvos aquellos que te escuchen. Y esta es la esencia del Evangelio. Jesús más nada es igual a todo. Este es el Evangelio de la gracia. Jesús más algo es igual a nada. Y eso es lo que propone el legalismo y la religión. ¿Se entiende? Si vos le agregás algo a Jesús, estás corrompiendo el Evangelio. Tenés que creer en Jesús, pero tenés que ir a la iglesia. Tenés que leer tantos versículos por día. Tenés que aportarle. No. Cuando crees en Jesús, entonces obviamente el Espíritu Santo va a producir frutos de arrepentimiento, va a producir buenas obras que Dios preparó de antemano. Obviamente que vas a caminar en novedad de vida, obviamente que va a cambiar tu mente, tu corazón y vas a santificarte. Esa es una prueba. Si no hay santidad en tu vida, entonces podés dudar si realmente una vez creíste en Jesús. Pero no tenés que hacer algo más, no se le puede agregar algo más a Jesús, porque Jesús es suficiente. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y aquellos que te escuchen. Amén. Hay un patrón en el libro de Hechos que lo podemos ver capítulo a capítulo. El Espíritu guía a los cristianos a dónde predicar. Los cristianos proclaman el Evangelio. Dios abre los corazones de las personas. Jesús salva a aquellos que invocan su nombre. Sufren persecución, pero no se detienen. Lo vamos a ver una y otra vez. El Espíritu guiando, Dios obrando, las personas entregándose a Cristo, siendo salvas, cambiando sus vidas, sufriendo persecución, sufriendo oposición, pero nunca dándose por vencidos. Y creo que acá tenemos mucho que aprender nosotros. El apóstol Pablo escribió a los Corintios: sed imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. Qué fuerte que nosotros podamos decir, porque es fácil decir, no, imitar a Jesús, ¿no? Caminar como caminó Jesús. Pero poder decir, imitadme a mí, como yo imito a Cristo, no es para cualquiera. Pero acá tenemos un lindo ejemplo, una persona que supo reponerse a los conflictos internos de un equipo misionero, a la persecución, a las injusticias, a la oposición espiritual. No todas las personas se convertían, había personas que no se convertían, personas, vamos a ver en el próximo capítulo, personas que se enojan cuando ellos predican el Evangelio, pero siempre siguiendo adelante.
Entonces, nos queda un lindo desafío a nosotros, de poder fijar nuestros ojos en Jesús, de poder caminar como Él caminó, de poder imitarlo, pero también nosotros ser agentes para que otros imiten. Que nuestra vida pueda ser un espejo para los demás, ¿no? Que nos puedan ver, y sin ser perfectos, ¿no? Pero que puedan ver que nosotros estamos siguiendo a Jesús y por su gracia, ¿verdad? Lo vamos imitando para que otros nos imiten. Eso fue lo que hizo la abuela y la mamá de Timoteo. Me imagino que no eran señoras perfectas, pero tuvieron la virtud de enseñar las escrituras al joven Timoteo, al niño Timoteo, a orar por él y encaminarlo en el buen camino. Nosotros podemos hacer lo mismo. Amén.